importante, bastante común, ¿no? Le van a ir a visitar a sus consultorios, van a llegar por la emergencia, van a estar en hospitalización, ¿no? Es un problema bastante común, viene a ser como un diagnóstico sindrómico de diferentes causas, hasta puede ser causas mixtas, ¿no? Entonces hay que conocer bien esta entidad nosológica. Parece que hay problemas. Ya. Entonces, para empezar la anemia, ustedes tienen la clase, ¿no? No. Entonces van a ver en la clase, en la parte final, han visto un caso clínico, ¿no? ¿Han leído el caso clínico? ¿Por qué no han leído el caso clínico? ¿Por qué? Chicos, ustedes tienen todas las facilidades. ¿En qué sentido? Tienen ya las clases colgadas en el sistema, se le ha puesto un caso clínico para que ustedes ahonden en eso. Entonces, no lo sé, es como darle de comer a un niñito, se le pone todo lo que desea y no quiere comer. Entonces, chicos, eso depende bastante de ustedes, ¿ya? Ustedes no están estudiando, no sé, ingeniería civil, contabilidad o pintura, ustedes van a ser médicos. A ver, para los que están hablando y están haciendo bulla y les llega altamente, creo. O sea, estamos hablando de futuros colegas, futuros médicos. Ustedes van a tratar a personas. Van a tratar a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a su esposa, a sus suegros, a la comunidad. Y si no hay ese interés, ¿de qué estamos hablando? Ya, como les mencioné, se les ha puesto el caso clínico para llamar la atención de ustedes, para que lean la clase, investiguen. Me dicen que no han leído el caso clínico. Este caso se les ha puesto para que ustedes, o sea, no es que estudiamos el libro y el paciente va a venir de acuerdo al libro, no. El libro, los libros de medicina se han hecho en base a todos los pacientes que se han visto en la recolección de casos. ¿Quién es el mejor libro? Es el paciente. Y un paciente no es exacto como el libro. Entonces ustedes tienen que conocer bien, porque ustedes en el paciente van a encontrar un libro abierto que no va a encajar fácilmente, y eso ya va a depender, ¿no?, de cuánto ustedes lean y estudien. En el caso clínico que les he puesto, es un paciente varón de 70 años con antecedente de cáncer de próstata que recibió hormonoterapia, radioterapia, y este paciente acude por cansancio general y también por disposiciones marcadas o mezcladas con sangre. Esa es la razón por la cual acude, ¿no?, a la consulta. Al examen se encontró al paciente con presión de 160, frecuencia cardíaca de 100 por minuto. Ya vieron funciones vitales, ¿no? Está taquicárdico, está con frecuencia respiratoria de 24, está taquipneico, está pálido, ¿no?, tanto en la piel y en las escleras, el llenado capilar es más de 2 segundos. En los pulmones, el murmullo vesicular pasa muy bien. Los ruidos cardíacos son rítmicos, taquicárdicos, ¿no?, con los pulsos periféricos presentes. Y el resto del examen, ¿no?, normal. El TAC-PR viene a ser el tacto rectal positivo, ¿no?, el dedo de guante, está viendo sangre. Ya, este caso clínico se los traje para poder desarrollarlo. Esto lo vamos a desarrollar al final si nos alcanza el tiempo. Entonces, ¿qué viene a ser la anemia? Como les mencioné, la anemia es un diagnóstico sindrómico, el cual tiene múltiples causas. Es bastante común, les va a llegar de diferentes tipos. Y hay que saber clasificarlos para poder ordenarnos y llegar a un buen diagnóstico. ¿Qué viene a ser la anemia? La anemia viene a ser la disminución de la masa de los glóbulos rojos circulantes por debajo del valor normal, ¿no? Y esto se va a modificar en casos graves, ¿no?, como en la deshidratación. Por ejemplo, el doctor de aquí que está tomando su agua, ¿no?, le da una diarrea enterotoxigénica, no tiene una buena tolerancia oral,
se deshidrata más no poder, y imaginemos que su hemoglobina normal es de 12, ¿no? De su valor de él. Pero con la deshidratación en la sangre se hemoconcentra, ¿no? Entonces en ese momento llega la emergencia porque literalmente no le para con nada y encima ni siquiera puede tomar agua porque todo lo vomita. Le toman en ese momento su hemoglobina y la hemoglobina le sale en 15. Y vemos, es una hemoglobina normal, incluso es más de lo normal, ¿no? Entonces, no nos llama la atención, pero tienen que tener cuidado porque en un paciente que verdaderamente tiene anemia, por ejemplo, que tenga una hemoglobina en 8 más la deshidratación, aparece en 12 y ustedes lo ven hemoglobina normal. Entonces, es muy diferente lo que ustedes ven, examinan y lo que te dice el laboratorio. El laboratorio se puede equivocar, por eso la clínica siempre manda. La clínica, ¿qué es lo que ustedes ven, lo que ustedes examinan, lo que ustedes tocan, lo que ustedes escuchan? Eso es lo que manda, ¿ya? El resto lo tomamos de acuerdo a la presentación que tiene el paciente. ¿Qué más? Expansión del volumen plasmático, ¿no? Empiezan a retener más líquidos, como las gestantes, ¿no? Entonces puede simular también, ¿no? Falsear los datos de la hemoglobina. ¿Qué más tenemos que tener pendiente antes de decir si tiene anemia o no? Por ejemplo, las pacientes, a la gente que es de la sierra, de Cerro de Pasco, de Ayacucho, que manejan hemoglobinas en 15, en 16, y te llega a consulta ambulatoria porque tiene una hemoglobina en 11, o de repente en 2, en el rango, y dices, no señor, su hemoglobina es excelente. Y no le preguntaste, señor, ¿dónde viene? A veces hacen el esfuerzo de venir hasta Lima para hacerse un chequeo completo y tiene la hemoglobina en 11. Ah, no está bien, ¿no? Cuando su hemoglobina en la sierra maneja 16, 17 y tú le has dicho que está bien. Entonces ustedes tienen que tener todas esas consideraciones antes de llegar a un juicio, ¿ya? Porque ustedes van a emitir un diagnóstico. Y si no preguntan, no hacen una buena anamnesis, dan datos falsos. Entonces hay que tener todas estas consideraciones antes de decir que tiene anemia o su hemoglobina está normal. ¿Qué más? Este cuadro tenemos, ¿no? Los valores normales. Vemos que el hombre fluctúa entre 13 y 17, las mujeres entre 12 y 15, el hematocrito es el triple de la hemoglobina. Esto lo decimos ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, ustedes saben, ¿no? Que la parte del laboratorio, ¿no? Cuesta, y entonces el pedirle todo un hemograma completo, qué sé yo, pongo un ejemplo, te cuesta 20 soles, y tú le pides solo una hemoglobina y te cuesta, qué sé yo, 4 soles, entonces solo le pides la hemoglobina y ya vas a saber que el hematocrito es el triple. Entonces, de esa forma, ¿no? Sacas el cálculo. ¿Qué más? Los reticulocitos, ¿no? Estos nos indican, ¿no? Si la médula funciona o no. Los reticulocitos están, su valor normal es 0.5 a 1.5. Luego tenemos las constantes corpusculares, ¿no? Las constantes corpusculares también me van a ayudar a clasificar la anemia. Tenemos que la velocidad corpuscular media, el volumen está entre 80 y 100. Luego la hemoglobina corpuscular media está entre 27 y 33. Y la concentración de la hemoglobina corpuscular entre 33.4 a 35.5. ¿Por qué les llama la atención? Los hombres tienen más que las mujeres en hemoglobina. ¿Por qué? Porque las mujeres mensualmente pierden sangre mediante la menstruación. Unos pierden más, otros menos. Por esa razón tiene menos hemoglobina. Ahora se está gestando, va a aumentar más la demanda de hierro y entonces si no se alimenta bien también cae la hemoglobina. Entonces epidemiológicamente las mujeres tienen más anemia que los hombres, un porcentaje de 35% a diferencia del hombre de 20%. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando ya son adultos mayores, por eso acá está la imagen, ancianitos, ya no comen bien, hay una dentición insuficiente y entonces ya no tienen los principales nutrientes para producir glóbulos rojos. Entonces hacen una anemia mixta, ya sea por déficit de hierro, déficit de ácido fólico, B2. No sé si se han percatado ustedes de los abuelitos, adultos mayores, y que ustedes tienen abuelitos que ya no comen bien, mastican la carne y lo botan. Ya no es, entonces hay una dentición
insuficiente y ya no come bien, ya no hay buenos nutrientes para formar glóbulos rojos. ¿Qué más? Países pobres, donde no hay comida, ¿no? O una malnutrición, entonces tienen déficit, ¿no?, de hierro. En la etiopatogenia vamos a ver, depende a qué nivel tenemos la falla. Como le dije, puede ser mixta. ¿En qué sentido? Es un paciente con una enfermedad crónica por el cual tiene la anemia y de repente cursa con una hemorragia digestiva. Entonces va a tener un componente mixto. O de repente es un paciente joven sin ninguna enfermedad y cursa con una pérdida de sangre. Entonces, en la etiopatogenia tenemos la disminución en la producción medular de los glóbulos rojos, o sea, hablamos de médula ósea que se encuentra en los huesos. Esta médula ósea no funciona, una aplasia, un cáncer, o de repente que un cáncer gástrico que hizo metástasis a hueso, entonces esa médula no funciona, no produce y hay anemia. Pero generalmente cuando son metástasis son las 3 series, cursan con anemia, plaquetopenia, leucopenia. ¿Qué más? Cuando hay un aumento de la destrucción de los glóbulos rojos, por ejemplo, los pacientes que tienen... ¿Dónde se destruyen los glóbulos rojos? Vaso. En el vaso, ¿no? ¿Y en qué caso vemos el vaso grande? Plenomegalia. ¿Dónde? Pacientes cirróticos, ¿no? Los pacientes cirróticos cursan con esplenomegalia, entonces por esta razón hay mayor secuestro, ¿no? Hay destrucción de glóbulos rojos en forma general, y entonces vamos a ver en ellos también leucopenia, viscitopenia, pancitopenia. Pérdidas hemáticas. Ya bueno, las pérdidas hemáticas es ya más evidente, ¿no? Porque el paciente te lo va a decir o tú lo vas a ver. Estás viendo que se está desangrando, ya sea fosa nasal, tubo digestivo, algún traumatismo, vía genital. Entonces, disminución en la producción medular de los glóbulos rojos, ¿no? Tenemos alteraciones primarias, una aplasia de médula, ¿no? ¿Qué más? Si es que tú a esta médula no le das los nutrientes, tampoco va a producir glóbulos rojos. ¿Qué tipo de nutrientes tienes que darle? B12, ácido fólico, hierro. Las hormonas tiroideas son muy importantes, por eso los pacientes que tienen hipotiroidismo cursan, ¿no?, también con trastornos de este tipo. La falta de andrógenos, luego la mieloptisis, ese es el término que se le da a los pacientes que tienen lesión metastásica a nivel medular, mieloptisis. ¿Qué más? En la déficit de eritropoyetina, es una hormona muy importante en la producción de glóbulos rojos, los pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿no? Entonces como ese riñón ya está chico, ya no funciona, por lo tanto ya no produce eritropoyetina, y la eritropoyetina ayuda en la médula ósea para producir, entonces hay que ponerles a estos pacientes renales eritropoyetina subcutánea. Y enfermedades agudas o crónicas que van de la mano con anemia. ¿Qué más? Tenemos el aumento de la destrucción de los glóbulos rojos, que en este caso puede ser una hemólisis, ¿no?, ya sea de causa extracorpuscular o intracorpuscular. De las extracorpusculares sean ya por causas infecciosas, anticuerpos, destrucciones mecánicas, ¿no?, fármacos, y una hemólisis de causa intracorpuscular, ya sea en caso de hereditaria, ¿no?, por déficits enzimáticos, hemoglobinopatías, o adquiridas como la hemoglobininuria paroxística nocturna o intoxicación por plomo. Por eso todo esto, por ejemplo, si estamos pensando que es una intoxicación por plomo, ¿qué antecedente tenemos? Que es una paciente que vive en Cerro de Pasco, una mina de plomo, tiene signos clínicos característicos, ¿no?, los ribetes en la encía, que tenemos que ver en global para poder decir se debe a eso. Las pérdidas hemáticas. Como les mencioné, esto es evidente. ¿Por qué? Porque el paciente te va a llegar a la emergencia, ¿no?, porque está vomitando sangre, porque está haciendo las deposiciones negras, ¿no?, y esto le va a llevar a una pérdida del volumen intravascular. Si no lo repones, pierde el volumen intravascular, hace hipotensión, llega a la emergencia por la hipovolemia. Hemorragias crónicas. La hemorragia crónica ya es poco a poco, el paciente lo va tolerando, ¿no?, porque el cuerpo es, como dice, es demasiado sabio, la naturaleza es demasiado sabia, que cuando le da de a poquitos como que te vas acostumbrando, te vas adaptando, ¿no?, y lo toleras mejor. Por eso pacientes que tienen cáncer de colon, ¿no?,
Entonces esto va creciendo el tumor en el tiempo, va perdiendo de poquito en poquito, ¿no? Y el paciente lo va tolerando, a diferencia de una pérdida aguda, que es abrupta, ¿no? Que los jóvenes lo toleran bien, pero un anciano no, un anciano se infarta ante un hipovolemia, ¿ya? Las crónicas, ya sea por cáncer, ya sea de causa nutricional, por ejemplo, las pérdidas más de 1200 centímetros cúbicos en el hombre, ¿no? O más de 600 cúbicos en la mujer, ¿no? El lugar más frecuente, tubo digestivo, la mujer tracto genital, macroscópica porque lo vemos, microscópico cuando en las enfermedades crónicas, no señor, usted hace las deposiciones negras, como la brea que llamamos la melena, y te dice, no doctor, pero tú sospechas de eso, entonces ¿qué le mandamos? Un estudio de sangre en heces, ¿no? El del término, ¿no? Que ahora último ya ha pasado ya con tantos estudios endoscópicos que se hacen indirectos, ¿no? Para ver patologías, tumores del tubo digestivo. ¿Qué más? Acá tenemos causas, ¿no? De la disminución de la producción medular, habíamos mencionado la aplasia medular global, que en ese caso va con pancitopenia, infiltración por cáncer, déficits nutricionales o hormonales, el aumento de la destrucción de los glóbulos rojos, sea por causa extracorpuscular o intracorpuscular, y pérdidas hemáticas. Entonces, cuando tenemos un paciente con anemia, ¿qué examen le vamos a pedir? No le van a pedir toda la batería de todos los exámenes auxiliares, ¿no? Para estudiar todo esto. No, si no, así no, entramos a Google, la anemia, me sale todo y me voy a Roy que me tome toda esa muestra. Así no funciona. Entonces, un paciente que tiene anemia, tenemos que pedirle exámenes básicos que te van a orientar a dónde, hacia qué puede ser la causa. Para eso ustedes se hacen una buena anamnesis, un buen examen físico que los oriente a qué se debe esto. Y dentro del estudio de la anemia, ¿qué se le pide? Se le pide las constantes corpusculares, los reticulocitos, ¿no? El frotis de lámina periférica. Vamos a hablar las constantes corpusculares. Las constantes corpusculares tenemos el volumen corpuscular medio. Este de acá evalúa el tamaño promedio de la población eritrocitaria. El volumen normal es de 80 a 90 más o menos 9 femtolitros, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos un volumen menor de 80, estamos hablando de microcitosis, ¿no? Que esto es característico, ¿no? De pérdidas hemáticas, ferropenia, esto lo vamos a ver más adelante. Y si es mayor de 99, estamos hablando de macrocitosis. Y esto lo vemos más en déficit de ácido fólico, B12, ya sean pacientes que tienen, son alcohólicos, cirrosis hepática, alguna infección parasitaria. Y si está entre los rangos normales, esto se llama normocitosis. ¿Qué factores lo alteran? Nos van a dar la distorsión de la forma de los glóbulos rojos, los niveles altos de leucocitos o un edema osmótico súbito. Luego tenemos la hemoglobina corpuscular medio. Esta de acá mide la cantidad de hemoglobina que se encuentra en cada eritrocito, ¿no? El valor normal está de 32 más menos 2. Si está mayor se llama hipercromía, y si está menor, ¿no? De 28 se llama hipocromía, ¿no? Entonces, digamos, el primero es el nombre, el volumen corpuscular medio es el nombre. El segundo es el apellido, ¿no? La hemoglobina corpuscular media. Y el tercero, el apellido materno, ¿no? La concentración media de hemoglobina corpuscular, que este va de 33 más menos 3%, ¿no? Este me va a indicar la concentración relativa de la hemoglobina intracelular, y su uso principal es en pacientes que tienen heterocitosis hereditaria, porque estos se van a encontrar aumentados, más del 36%. Luego tenemos otro examen auxiliar, que es la amplitud de distribución eritrocitaria, ¿no? Su valor normal es del 20%, ¿no? Y generalmente eso de acá lo vamos a encontrar en los pacientes que tienen talasemia, lo encontramos este valor, y se encuentra aumentado en pacientes que tienen anemia ferropénica y megaloblástica. Los reticulocitos. Les había dicho que otro examen que hay que pedir, aparte de las constantes corpusculares, es reticulocitos. ¿Por qué? Los reticulocitos me van a indicar si es que la médula trabaja o no, ¿no? El reticulocito, ¿se acuerdan qué es?
Es un precursor inmediato del eritrocito, ¿no? Y su concentración permite conocer de manera indirecta, ¿no?, el grado de eritropoiesis, o sea, producción de glóbulos rojos en la médula ósea. La cifra normal de los reticulocitos en la sangre periférica es de 1 a 2.5%. Pero antes de interpretar el valor, ¿no?, hay que corregirlo. Así como habíamos visto que la hemoglobina, hay que ver si es que es un paciente que es de la costa, es de la sierra, o si está hidratado, deshidratado, con hipervolemia. Los reticulocitos hay que corregirlos. Y esa es la fórmula de corrección de reticulocitos. Es igual al porcentaje de reticulocitos por el cociente del hematocrito del paciente con el hematocrito ideal. Aquí me salen los reticulocitos corregidos. Entonces, lo normal es, si tú tienes una médula que está funcionando, que está normal, ¿no?, y hay una pérdida de sangre, te cortas en una hemorragia, pero estás estable, entonces van a salir los reticulocitos, elementos formes de la sangre, ¿no? Eso es una respuesta normal, aumenta. Pero si tu médula no trabaja, hay una aplasia, hay una mieloptisis, los reticulocitos ni se inmutan, con ellos no pasó nada. Entonces, para caracterizar una anemia, para catalogarla, ¿no?, hay que ver las características morfológicas del glóbulo rojo, y eso lo pedimos en el frotis de lámina periférica. Toman la muestra de sangre, cogen una gotita y entre dos láminas hacen un extendido, le echan la coloración y se van directo al microscopio. Aquí vamos a ver el eritrocito. Ustedes saben que el eritrocito es bicóncavo, ¿no? Entonces deben mantener esa morfología. Pero si el eritrocito cambia de tamaño, todos no son parejos, son irregulares, uno más grande, uno más chiquito, uno en forma de lágrimas, entonces te dan indicios de que patología puede estar ocurriendo. ¿Qué más me sirve para catalogar mi anemia? ¿De qué tipo? Los reticulocitos, que ya lo habíamos mencionado. Luego las constantes corpusculares, ¿no? Y ya más adelante, ¿no?, con esas tres primeras es suficiente para que puedan ustedes hacer el estudio, pero obviamente en el hemograma les llegan los leucocitos, las plaquetas. Entonces, imaginemos que si hay leucopenia y plaquetopenia, entonces vemos que es médula, porque la médula es la que produce todo. Pero si es una sola, entonces ya te hace pensar otras cosas. ¿Qué otro estudio más? El mielograma, ¿no?, o la biopsia de hueso. Esto ya es más invasivo. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, si vemos que es pancitopenia, hay que hacer una biopsia, un mielograma medular, para ver si hay una metástasis de algo. Entonces, en ese mielograma, en esa biopsia de hueso, vamos a encontrar todo eso. Y eso es más invasivo cuando vemos que se trata de otra cosa. Qué pena que no se vea bien las imágenes. Ya, este es un frotis de lámina periférica. Ya, como le mencioné, los glóbulos rojos tienen su forma, ¿no?, bicóncava, ¿no?, y entonces una característica especial. Pero si vemos los cuerpos de Howell-Foley, ¿no?, en un eritrocito maduro, ¿no?, entonces esto es indicativo de un paciente que tiene esplenectomía, ¿no?, que no tiene vaso. Entonces eso te hace pensar en otro tipo de patología. Los punteados basófilos en el eritrocito maduro, o el anillo de Cabot, esto también es característico en pacientes que tienen intoxicación por plomo. ¿Ya? Entonces, en la frotis de lámina periférica vamos a ver que va a haber alteraciones del tamaño. En esto tenemos la anisocitosis. Cuando te pone frotis de lámina periférica, te dice anisocitosis. ¿Qué significa eso? Significa que tiene diferentes formas. Si te dice microcitosis, ya sabemos que es tamaño pequeño. Macrocitosis, su propio nombre lo dice, macro, tamaño grande, ¿no? Y megalocitosis, grande y ovalado. ¿Qué más? La forma. Si tiene distintas formas, se llama poiquilocitosis. Si tiene forma ovalada, ovalocitosis. ¿Ya? De acuerdo a la coloración, si hay hiper o hipocromía. Y si hay pigmentos nucleares, como el de Howell-Foley, punteados basófilos, los anillos de Cabot. Eso es todo lo que evalúa un frotis de lámina periférica. Entonces, este es un caso clínico de un paciente que cursa con anemia secundario a una intoxicación por plomo, en el cual en el frotis de la lámina periférica se van a ver los punteados basófilos. ¿Qué más? Vamos a ver, como le dije, hay que examinar completamente
y hacer una buena anamnesis. Y preguntamos, señor, ¿dónde trabaja? ¿Dónde vive? Vive en una mina que se dedica a la extracción de plomo. Vemos la ribete de Burton, ¿no? Que esto es característico en pacientes que tienen intoxicación por plomo. Entonces habíamos visto en la lámina anterior qué es lo que evalúa la lámina periférica, ¿no? Los microcitos, los macrocitos. Entonces, cuando hablamos de microcitos, ¿de qué estamos? ¿En qué debemos pensar? Entonces, que falta fierro, ¿no? Que puede tratarse de una talasemia o algún tipo de hemoglobinopatía, ¿no? Entonces ya te vas orientando. Entonces, si piensas que es fierro, ya le pides, ¿no? Su dosaje de fierro, ¿no? La transferrina, saturación de transferrina, ferritina, hierro sérico. Pedimos todo eso. Si vemos que es con macrocitosis, esto se asocia ¿a qué? A déficit de B12, ácido fólico, en pacientes que tienen algún tipo de hepatopatía, síndrome de malabsorción, ¿qué más? Síndromes mielodisplásicos, ¿no? Mieloproliferativos, en pacientes que tienen anemia perniciosa o le han quitado el estómago por cáncer, en los alcohólicos, hipotiroidismo. Entonces, eso te ayuda a encajonar el estudio de anemia. Se encuentra macrocitosis, entonces hay que pedirle su dosaje de ácido fólico B12, ¿no? Esquistocitos, que viene a ser hematíes fragmentados, y sugieren, ¿no?, la rotura de la hematíes por trastornos de la microcirculación, ya sea por una anemia hemolítica microangiopática, coagulación intravascular diseminada, pacientes grandes quemados, un hemangioma cavernoso, o que tenga válvulas mecánicas. Generalmente cuando tiene estas patologías de fondo, el paciente está en un estado delicado, ¿ya? Los hematíes falciformes, ¿no? En forma de Os, aquí la tenemos, debido a una alteración del estado físico-químico, ¿no? De la desoxiemoglobina S, y estos son característicos en anemia falciforme y en otro tipo de hemoglobinopatías. Entonces, en nefrotis de lámina periférica vamos a ver el glóbulo rojo en forma de Os. Los gastriocitos, aquí lo vemos, en forma de lágrima, ¿no? ¿En qué podemos ver? ¿No? En pacientes que tienen una mielofibrosis idiopática, ¿no? O invasión neoplástica de la médula, o también con anemia megaloblástica. El test de Coombs, el Coombs y el Coombs directo, ¿en qué caso lo usamos, no? Eso es en pacientes que hacen anemia por hemólisis, ¿no? Los glóbulos rojos se destruyen. Entonces, el test de Coombs directo va a detectar anticuerpos que van a estar fijados a la membrana de los hematíes, ¿no? Y si te sale un test de Coombs directo positivo, significa que esto es de etiología autoinmune. Pero para esto, si yo estoy pensando en una etiología autoinmune, una anemia hemolítica, yo he hecho bien mi análisis y mi examen físico, en el cual el paciente me dice, señora, ¿ha perdido sangre? No, en ningún momento se ha visto pérdida de sangre. Señora, ¿usted se alimenta bien? Sí, muy bien, como, o sea, no tiene déficit nutricional. Y entonces, ¿por qué tiene anemia? Vemos el hemograma y solamente es hemoglobina baja, hemoglobina, qué sé yo, en 6, ¿no? Pero a esto, ¿qué más ayuda para la anemia hemolítica? Que va a tener la lactato desoxigenasa alta, la hemoglobina alta. Entonces yo sospecho eso, ya una anemia hemolítica, pido un test de Q directo y me sale positivo, confirma el diagnóstico. No es lo mismo tratar una anemia hemolítica que una anemia por hemorragia digestiva. Una anemia hemolítica tengo que dar corticoides, mientras que la hemorragia digestiva, si el paciente está estable, ¿no?, reponemos volumen, pero si está con choque hipovolémico, ha caído demasiado la hemoglobina que repercute, hay que transfundir sangre. En el hemolítico le pone sangre, es peor. Ya, por eso es muy importante que ustedes sepan de qué patología se trata, porque el tratamiento es diferente. Tenemos otra clasificación, la clasificación funcional, que es de acuerdo al recuento de reticulocitos, como les mencioné, me indica de forma indirecta si mi médula trabaja o no, si es regenerativa o arregenerativa. La clasificación morfológica, para esto usamos las constantes corpusculares. Tenemos la clasificación funcional dentro de las regenerativas, ¿no? Una hemorragia aguda, en el cual tu médula funciona normal, entonces se va a generar los glóbulos rojos. Las anemias hemolíticas también no hay problema en la médula, se producen más glóbulos rojos, mientras que en las regenerativas, ¿no?, la médula no trabaja, ya sea por aplasia, hipoplasia, ¿no?, algún tipo de síndrome mielodisplásico, o es que no le están dando buen nutriente. Es un abuelito que no tiene dientes, no se alimenta bien, ya no come carne, ya no bebe ácido fólico, B12, o de repente es un paciente obeso que se ha hecho una gastrectomía radical para bajar de peso y perdió todo el intestino para absorber sus vitaminas. Entonces,
Como les mencioné, cuando tenemos un paciente que tiene anemia, vamos a clasificarlo para ver a qué causa se debe y poder solicitar exámenes auxiliares pertinentes, ¿no? Como les mencioné, hay que pedir las constantes corpusculares, ¿no? El rotis de lámina periférica, los reticulocitos, y ya con eso ustedes se orientan. Vemos que la constante corpuscular, cuando es menor de 80, estamos hablando que son microcíticas, ¿no? ¿Se acuerdan? Menor de 80, microcíticas. Entonces, ¿a qué se debe? A pacientes que tienen déficit de hierro, que puede ser una talasemia, una anemia por alguna enfermedad crónica como hipotiroidismo, enfermedad renal o una anemia sideroblástica. Ahora, si es una anemia normocítica, ¿no? O sea, tiene hemoglobina en 9, ¿no? Pero es de tamaño normal, entonces también puede deberse por falta de hierro en la fase inicial, puede ser por enfermedades crónicas, anemia hemolítica, por defecto de la médula también, o por anemia sideroblástica. Y cuando son más de 100 las macrocíticas, puede ser que sea inducida por ciertas drogas, déficit de ácido fólico, B12, un síndrome mielodisplásico, ¿no? O daño hepático crónico. Entonces, luego, ¿qué más? Tenemos que ver si es una anemia leve, moderada, ¿no? O severa, ¿no? Una anemia severa en hemoglobina menos de 7. Pero no es lo mismo un paciente que tiene una hemoglobina en 7, ¿no? Con una insuficiencia renal crónica, que ellos manejan esas hemoglobinas y están tranquilos caminando por la vida, a un paciente de esa misma edad que perdió hemoglobina en forma abrupta en 1 o 2 días por una hemorragia digestiva. ¿Quién se descompensa más? El que es agudo, ¿no? Si es un ancianito y si tiene una cardiopatía de base, no hay hemoglobina, el corazón trabaja más para llevar más oxígeno, se infarta. Entonces, aquí tenemos la clasificación. Luego, las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas son generales, ¿no? Todos van a venir pálidos, ¿no? Y eso va a depender de la cantidad de glóbulos rojos que tengan, ¿no? Si es una palidez severa, es una palidez leve, por eso llenado capilar menor o mayor de 2 segundos. También va a depender qué tan rápido se ha instalado esta pérdida de sangre, ¿no? Como les mencioné el ejemplo del abuelito de una insuficiencia renal que se dializa, que hemoglobina en 7 y está tranquilo caminando, al mismo abuelito que pierde por sangrado de tubo digestivo en un día. Entonces, la rapidez de la instalación. El que perdió un día va a llegar rápido a la emergencia con trastorno del sensorio, con hipotensión, ¿no? ¿Qué pasa? La enfermedad causante de la anemia. No es lo mismo una anemia hemolítica, en el cual no le vas a poner ácido fólico, entonces porque no va a responder. Le vas a transfundir el sangre y peor lo vas a llevar a otro extremo. Entonces, de una anemia hemolítica tengo que dar corticoides. ¿Qué más? Los mecanismos de compensación del organismo. No es lo mismo la anemia de una hemorragia digestiva en ustedes que son jóvenes, aparentemente normales, a un anciano, ¿no? Como les mencioné, el anciano hace insuficiencia cardíaca, hace más compromiso general a los jóvenes soportan. ¿Qué más? Entonces, un paciente con anemia, de acuerdo al grado y de acuerdo a cómo resista su cuerpo, aparte de la palidez, va a sentirse cansado, ¿no? Ya no es lo mismo, si antes caminaba bien 3 cuadras, 4 cuadras, con una cuadra ya es demasiado. Y si es joven, si corría bien, qué sé yo, sus 5K, ya no llega ni a 3 cuadras. ¿Qué más? La falta de aire. Se quejan, ¿no? ¿Por qué? Ya no tienen el transportador principal de oxígeno, no hay. Entonces su corazón trabaja más, hay taquicardia, palpitaciones, acúfenos, ¿no? Se les tapa el oído, zumbidos, la palidez que la vamos a objetivar. Y si es un anciano con una cardiopatía previa, va a ser un cuadro de insuficiencia cardíaca. Entonces es muy importante, acá le pongo el color de las manos, porque vean siempre ustedes su color de su mano, rosado, rojito, y lo ponen con un paciente que está pálido, ven claramente la diferencia. Es muy diferente un paciente, una persona que es de tez blanca, y comparado con su mano de repente que es rosado, pero por ser blanco no va a decir que está anémico, ¿no? Entonces ven el llenado capilar, ¿no? Y tiene un buen llenado capilar.
¿Qué más? Vamos a encontrar palidez, ¿no? En piel, en escleras. Si el paciente cursa con una insuficiencia cardíaca, la taquicardia, las palpitaciones, puede hacer choque de punta, entonces van a ver en el tórax, ¿no? Cómo impulsa el latido cardíaco, la ampliación de la presión del pulso, taquicardia en ausencia de ejercicio, ¿cómo es? Están sentaditos y está taquicárdico el paciente, o de repente en los pacientes que han perdido sangre y que aún todavía no les ponen taquicardia, ¿qué prueba les hacen? Primero que está echadito, le toma la frecuencia cardíaca y luego simplemente se levanta, se incorpora, ¿no? Le toman la frecuencia y eso nomás ha hecho que se eleve su frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Cuando es una anemia ya más severa, moderada, ¿no? Ya cursan con un soplo mesosistólico u holosistólico, ¿no? Entonces, si tenemos afecciones, manifestaciones clínicas, de acuerdo al sistema nervioso central, va a estar más fatigado, incluso puede cursar con cuadros de depresión, alteraciones cognitivas, esto se ve más en los adultos mayores, alteraciones gastrointestinales, también van a estar con anorexia, hiporexia, la pica, ¿qué es la pica? Que se come en la tierra, ¿no? ¿Qué más? Uñas frágiles, doctor, veo que mis uñas se quiebran, se me cae el pelo y le falta hierro. Los hombres van para implantarse el pelo y es porque le falta hierro. ¿Qué más? Sistema vascular, ¿no? La temperatura va a estar baja, va a estar pálida, hay caída de cabello. ¿Qué más? Es muy importante en el sistema inmune, ¿no? Nuestras células T también van a ser deficientes, entonces va a ser propenso a infecciones. El sistema cardiorrespiratorio, el paciente va a estar con disnea, ¿no? Taquicardia, puede cruzar una cardiomegalia por ese esfuerzo, puede hacer una falla cardíaca, y a nivel genital hay que ver los problemas menstruales, si es que menstrua bastante o no, hay pérdida de la libido, ¿no? E impotencia sexual. Entonces, en el enfoque hay que confirmar bien si se trata de una hemoglobina baja, como dije, hay errores de laboratorio, hay que evaluar la gravedad, en qué tiempo se ha dado, qué complicaciones puede tener, hay que ver qué mecanismo lo ha causado, ¿no? Y hay que determinar cuál es la causa, ¿no? Las enfermedades asociadas al virus. Según esto, vamos a dar un tratamiento correcto. Entonces, como les mencioné, piden constantes corpusculares, reticulocitos, frotis de lámina periférica. Entonces, acá tenemos la anemia microcítica. Estamos viendo que es por déficit de hierro. Entonces, le pedimos el estudio de hierro. Si encontramos ferremia baja, normal, alta, continuamos el algoritmo diagnóstico. Si encontramos ferremia baja, puede tratarse entonces una anemia ferropénica o una anemia por trastornos crónicos. Y si la ferremia está normal, puede tratarse de una talasemia, ¿no? O algún tipo de hemoglobinopatía. Ahora, si la ferritinemia está alta, puede tratarse de una anemia sideroblástica. En la anemia normocítica normocrónica, vemos cómo están los reticulocitos. Si están elevados, si están normales o bajos. Si están elevados, ¿no? Puede tratarse de una hemólisis o una hemorragia. O si están normales o bajos, puede tratarse de una anemia de trastornos crónicos o un daño a nivel de médula ósea. La anemia macrocítica, ¿no? Vemos que tenemos que ver que puede ser por ácido fólico, B12, entonces si tiene la B12 disminuida, puede tratarse carencial nutricional o una anemia perniciosa o un paciente que ha sido gastrectomizado, mientras por déficit de ácido fólico puede ser un síndrome de la malabsorción, un alcohólico, dice que no hay megaloblastos en sangre y en médula con reticulocitos aumentados, puede tratarse también de una hemorragia aguda, de hemólisis, y si los reticulocitos están normales, una enfermedad crónica, tipo hipotiroidismo, algún tipo de hepatopatías o alcoholismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos nos quedan? Nos quedan 10 minutitos para el caso clínico, ¿no? Ya, entonces, ya con esto, tenemos este caso clínico. Entonces, ustedes tienen que ahondar más en la anamnesis. Paciente varón de 70 años, ya con eso ven que ustedes es un adulto mayor, que se les compensa fácilmente. Acuérdense que el cuerpo envejece, todos envejecemos, no solamente tu cabello se pone de color cano y te lo tapas luego con una tintina, no, el corazón también se envejece y empieza a cruzar con cardiopatías degenerativas. Entonces el señor ya puede estar cursando con una insuficiencia valvular, ¿no? Ya sea mitral, tricuspidia, qué sé yo. Entonces hay que pensar, escuchar bien cómo está su corazón, porque ya vamos a tener que es un paciente que se puede descompensar. Encima tiene cáncer de próstata. ¿Por qué les pongo eso? Cáncer de próstata.
¿Por qué? Porque dentro del tratamiento, muy aparte que es la hormonoterapia o orquiectomía, le sacan los testículos, otro es, ¿cómo se llama? Darle radioterapia y lo recibe a nivel rectal. Y esto quema y cursa una proctitis actínica. Entonces, es una complicación frecuente y los pacientes se llenan a la emergencia. Te llaman porque está sangrando. Entonces, le pregunta, señor, no tengo mi cáncer de próstata y hace una semana recibí mi radio. Ya, entonces tú ya sabes que se trata de una proctitis actínica. Pero si no preguntas, no sabes esa edad, ay, ¿por qué será? Te preguntas, ¿no? Ya, entonces, el paciente ni siquiera viene por eso, viene porque está cansado, dice, no sé, siento ya no puedo hacer mis cosas, le voy al baño, a la cocina, me canso, dice. Y, bueno, he visto que mi interposición está con sangre. Por eso, ustedes, lo que ustedes receten, lo que ustedes indiquen, no sé, de aquí, ¿cuántos serán radiólogos? ¿Cuántos serán urólogos? ¿Cuántos serán cardiólogos, hematólogos? Si aquí el radiólogo no le dijo que las complicaciones que va a tener de una radioterapia, una proctitis actínica que va a venir con sangre, el paciente ni se imagina que son signos de alarma, que tiene que venir a la emergencia. Entonces es el deber de cada uno de ustedes de informar al paciente de lo que ustedes están dando, de los riesgos que les va a llevar. Eso lo tienen que informar ustedes, el paciente no lo sabe. Entonces, el paciente menciona deposiciones mezcladas con sangre. Entonces, vemos en un contexto de un adulto mayor con cáncer de próstata, ¿no?, que ha recibido su radioterapia y viene por cansancio y también tiene deposiciones mezcladas con sangre. Entonces, en base a esto ya sabemos que es un paciente delicado, ¿no?, y hay que ver ya el examen físico. Y esto es muy importante que ustedes dentro de la semiología tomen muy bien una frecuencia cardíaca, una presión arterial, una frecuencia respiratoria. No es posible que ya son internos de medicina y no cuenten bien cuántos latidos hay en un minuto. No sepan tomar bien una presión arterial. ¿Por qué? Porque con esto ustedes están viendo la gravedad del paciente. Si ustedes no le toman una buena presión arterial, nos demoramos y el tiempo es oro, el tiempo es vida. Vemos que el paciente tiene una presión arterial de 160. ¿Eso qué me indica? Que todavía está estable. Su corazón todavía está bombeando bien para mantener una buena resistencia vascular periférica, que haya una buena irrigación a todos los tejidos. La frecuencia cardíaca está en 100 por minuto. Ya eso me dice que el corazón está trabajando, ¿no? Está ahí supliendo. Él solito todavía está llevando toda la carga. La frecuencia respiratoria, ya empezó a ventilar más rápido. 24 por minuto. Corazón y pulmón. Y vemos una palidez marcada, el paciente está blanco, ¿no?, como el papel. El llenado capilar, más de 2 segundos, o sea, se demora. Presionan el dedito y de nosotros regresa rapidito, ¿no?, el color. Pero desde ponen y sigue blanco. ¿Qué más? En pulmones todavía pasa muy bien. ¿Por qué? Porque después se va a complicar, hace una insuficiencia cardíaca, no lo tratamos, sigue, y hace compromiso pulmonar. Cardiovascular, los ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, y vemos que los pulsos periféricos están presentes, porque si la sangre sigue perdiendo, va a haber un momento que llegue hipovolemia, luego choque, vamos a ver la siguiente clase, y ya no lo palpan el pulso. Eso ya, el paciente se muere. Tacto rectal, ya saben el tacto positivo, ¿no? Genitourinario está bien, y sistema nervioso es muy importante porque ya los adultos mayores empiezan a hablar incoherencias, no reconocen, hacen cosas sin sentido, pero este paciente todavía está orientado, ¿no? Entonces, habíamos puesto signos y síntomas. ¿Qué signos tenemos? A ver, ¿qué signos tenemos? A ver, voy a acercar así rápido, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. A ver, ¿qué signos tenemos? La palidez.
Cuando hablemos de signos, siempre es lo positivo. Eso lo que me dices, digamos, es como completar, pero lo objetivable. Ya hicieron signos y síntomas, ¿no? Ya, entonces sean ordenados. Y como vemos, el examen físico, empezamos desde el inicio. ¿Qué signos? Después de las mezclas con sangre, lo que es la taquicardia, la taquimia que presenta, las palillas que habían indicado y no capilar también a mayor de 2 segundos. El tacto rectal, porque le han hecho el tacto y están encontrando. Esos son los signos que estamos encontrando, ¿no? ¿Qué más? Y los síntomas. ¿Qué síntomas presenta el paciente? ¿Qué síntomas? Puede ser cansancio, sobre el cansancio en general, ¿no? Muy bien. Entonces los síntomas es lo que me refiere el paciente, ¿no? Y lo que me refiere es que tiene solo cansancio. Pero si no preguntan más, ¿no? No tenemos más cosas, ¿no? ¿Qué preguntas leías? ¿Algún tipo de falta de respiración? ¿O cansancio? Cuando recibe los alimentos, tiene un tipo de regurgitación, un problema con también relacionado a la posición de su sangre. Entonces, todos los datos que ustedes saquen en la historia clínica es porque ustedes lo han pensado, es porque ustedes lo han preguntado. Esto es algo simple. Recontra, escuela. Ustedes tienen que ampliar más, preguntar más, ahondar más, y eso les va a ayudar, ¿no?, a enfocar mejor su diagnóstico sindrómico. Entonces nos habían puesto a agrupar en signos y síntomas, ¿no?, para poder llegar a un diagnóstico sindrómico, ¿no? ¿Y qué diagnóstico sindrómico tenemos? ¿Qué diagnóstico sindrómico? A ver la doctrina. Un síndrome anémico, ¿no? Nuestra clase, un síndrome anémico. Y ahora dentro, ¿qué exámenes le solicitarías para ese síndrome anémico? A ver, ¿qué exámenes solicitaríamos? A ver, doctora. Oye, llama al guardia. Ya, ¿se acuerdan los exámenes auxiliares que vamos a solicitar? Ya, como le dije, tenemos ya el síndrome anémico. Es obvio que este paciente, su síndrome anémico, es por pérdidas hemáticas que estamos viendo por la sangre. Pero alguien le hizo la pregunta, señor, ¿es el primer episodio que tiene? No, doctor, ya sangro, qué sé yo, trimestralmente. Entonces, si sangra trimestralmente, ¿cómo estará esa reserva de hierro? Una ferropenia, ¿no? Entonces, usted ya va viendo ya que hay un déficit ahí. Entonces, es más, por ahí alguien me dice, le pido un test de Coombs. ¿Está bien pedir el test de Coombs? Estamos pensando en autoinmune. Entonces, ya, por eso yo le dije, ¿qué exámenes auxiliares solicitamos basalmente? Constantes corpusculares, porque ya sabemos que tiene un síndrome anémico, ¿no? Constantes corpusculares, reticulocitos, vemos indirectamente médula, ¿no? Protis de lámina periférica, ¿no? Y obviamente el hemograma donde vemos la hemoglobina, vamos a ver cómo están los leucocitos, las plaquetas, que eso nos va a dar en forma indirecta si es las 3 series, 2 series es una sola, ¿ya?
Entonces, vamos a ver este mismo paciente. Este mismo paciente sigue sangrando en nuestros ojos y se choca. Ya, el paciente se choca y entramos a la parte de shock. Sí. ¿Cómo? Sí, claro. Es todo. A ver, vamos completos, ¿ah? O sea, ustedes tienen el síndrome anémico, ¿ya? ¿Qué examen auxiliar solicitan? El hemograma, constantes corpusculares, reticulocito, protis de lámina periférica, ¿ya? Y con eso van a cuadrar bien el diagnóstico. Ya de ahí el resto van pidiendo de acuerdo a cómo encuentren. Si encuentran microcítica, hipocrómica, macrocítica, en base a eso, ¿ya? Pero basalmente, inicialmente piden eso, por favor que quede claro eso, ¿ya? Entonces, shock, como les mencioné, si ustedes no toman una buena función vital, ese es el tópico de emergencia del hospital. Vamos a mandar el Loaiza, Dios mío, es el mismo, alguien tiene que estar trancando la puerta ahí porque los pacientes así como poco comen. Entonces, el asistente está ahí con las 4 extremidades trabajando. El interno es el primer que llega ahí el paciente como el triaje, funciones vitales. Si el interno no toma bien las funciones vitales, no hay prioridad de atención. Prioridad de atención. ¿A quién voy a atender primero? Porque si no, se muere. Entonces, si ustedes no toman una buena presión arterial, y es un paciente chocado que tenía, qué sé yo, 70 palpatorias, y ustedes dijeron, yo le estoy chocando 90-60. Al pobre paciente el tiempo es oro. En un paciente con shock el tiempo es oro, porque el paciente con shock se muere. Se muere el paciente. Entonces, el paciente con shock es obvio cómo va a llegar a la emergencia, porque las causas de shock son múltiples. Si es un accidente de tránsito, ahí lo van a ver, pues, qué sé yo, con el cráneo roto. Me acuerdo que un paciente llegó a la emergencia, era un ladrón, le habían disparado en la femoral y literalmente así, y el interno se desmayó, imaginen, ¿ya? Entonces, eso es lo que van a ver. Entonces ahí ven, obviamente, shock hipovolémico, ¿no? Pero si es otra causa de shock, entonces, ¿cuáles son las otras causas? Entonces, ¿qué viene a ser el shock? El shock es un estado de inestabilidad hemodinámica. O sea, yo estoy tranquila aquí caminando, evitándole la casa a ustedes están tranquilitos poniendo tensión, estamos hemodinámicamente estables. Mi corazón trabaja, bombea bien para yo caminar, hacer todas estas actividades, mi respiración, todas mis células están bien oxigenadas. Somos estables, a diferencia de un paciente que ahorita está en la cama con oxígeno, que está, qué sé yo, con diarreas, con la presión baja, hemodinámicamente inestable. Entonces, hay una inestabilidad hemodinámica, ¿no?, que conduce a una hipoperfusión tisular, o sea, los tejidos no se irrigan bien. Y esto va a llevar a una inadecuada satisfacción de las necesidades metabólicas del organismo. Entonces, por eso dice, el diagnóstico de shock es clínico. ¿Por qué? Porque tú lo vas a llevar al paciente que te lo están trayendo en una camilla o te lo están trayendo a rastras 4 personas, uno de los brazos y otro de las piernas. Vas a ver al paciente pálido, diaforético, con vasoconstricción periférica. ¿Cómo es un paciente con vasoconstricción periférica? Todos los dedos, las piernas, los miembros helados, ¿no? Porque todo el corazón, el riñón, todo secuestran sangre para funciones vitales, corazón, cerebro, ¿no? Lo van a ver con trastorno del sensorio. Todo eso es clínico. ¿Cómo ven al paciente? La etiología: cualquier proceso que afecte a los sistemas, órganos y sustancias que intervienen en el estado de la hipoperfusión, ¿no? Y ahorita vamos a ver quiénes intervienen en esto. Entonces, por ejemplo, si es un hipovolémico por diarreas, náuseas, vómito, porque esto es clásico, las hiperemesis gravídicas, ¿no? Las pobres gestantes vomitan, no toleran nada, vienen impotensas, ¿no? Pobrecita, entonces se les hidrata y mejoran, ¿no? En los niñitos, en la época del cólera, ¿no? En ese tiempo, yo creo que ustedes ni existían en el tiempo del cólera.
Eran unas diarreas profusas, ¿no? Nadie lo paraba. Y se deshidrataban, era un llanto sin lágrimas, la boca seca, el signo del pliegue, le agarraban la pancita y se quedaba ahí lo que pellizcaban, ¿no? Por eso se llama el signo del pliegue positivo, sin contar que estaban en la cama, ¿no? Postrados. La fisiopatología. Entonces, tenemos la alteración del continente, tenemos el contenido y la bomba. Acá tenemos un dibujito mejor. Continente, contenido y bomba. Esta es la bomba. Cuando falla la bomba, es un shock cardiogénico, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Se infarta el corazón. Un paciente diabético, fumador, le da su dolor torácico, me duele, y todos los amigos lo llevan a la emergencia. ¿Y qué te dicen? Doctor, se quejó de dolor del pecho, y tú lo ves al paciente que es obeso, ya ves ya que indirectamente puede ser diabético, y le preguntas, ¿el señor fuma? Sí, fuma una cajetilla diaria, ya, entonces piensas que es un shock cardiogénico, ¿no? Un electrocardiograma, no pierdes tiempo. Alteración de la bomba. Alteración del contenido, o sea, la sangre que circula. Le cortas por acá, hipovolémico. El contenido pierde y pierde sangre, ¿no? Una hemorragia que es obviamente nosotros lo vemos. Náuseas, vómitos, diarreas, ¿no? O el secuestro en un tercer espacio, ¿no? Un trauma, ¿no? Ay, le atropelló el carro, pero está sanito, no hay nada, y le ha roto el vaso, le ha roto el hígado. Entonces hay una hipovolemia. Esa sangre que tiene que estar en el vaso sanguíneo ya no mantiene ese tono, entonces los vasos están colapsados, contenido. ¿Ya? Y el continente, o sea, los vasos sanguíneos, cuando ya se han dilatado demasiado, o sea, mi bomba está bien, la cantidad de fluido intravascular está bien, pero son los vasos que ya no hacen vasoconstricción, están vasodilatados, ¿no? Y el distributivo. Entonces, en el shock vemos que hay una alteración en cualquiera de los componentes en mantener una adecuada perfusión. ¿Y quiénes son? Alteración del continente por vasodilatación, contenido, la hemorragia, deshidratación o un tercer espacio, y de bomba shock cardiogénico. Un señor ahí está tocándose el pecho, me duele, me falta el aire, ¿no? Shock cardiogénico. En la fisiopatología va a depender de la causa, ¿no? Y también los datos que vamos a sacar en la anamnesis me va a ayudar a ver a qué se debe, ¿no? En el hipovolémico lo vamos a saber porque el paciente te va a llegar desangrándose o tiene historias de diarreas, vómitos, mientras eso lleva a una disminución de la precarga, del volumen que se va a inyectar en el corazón. El shock obstructivo, cuando hablamos de un shock obstructivo, en el caso de taponamiento pericárdico, ¿no? Entonces no hay una buena disminución del llenado, esto va a llevar a un bajo gasto cardíaco, baja la presión, shock. Y si no tratamos a tiempo, llega un fracaso multiorgánico y al final la muerte. Cuando estamos ya aquí, ya pasamos a la etapa de fracaso multiorgánico, por más que hagas todo, ya fue el paciente. No lo vas a revivir con nada. Por eso llaman el tiempo de oro. Cardiogénico, porque hay una necrosis en el corazón, ¿no? Ya sea por un infarto cardíaco, un émbolo séptico, algo que lo haya causado, traumático, hay una disminución de la función sistólica que nuevamente lleva al bajo gasto cardíaco y al final al shock. Distributivo, ya sea por la misma disfunción miocárdica o una disminución de la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces esto también me va a llevar un gasto cardíaco alto o normal, porque no hay una buena resistencia vascular, ¿no? Y lleva al final a un descenso de la presión arterial. Entonces habíamos visto que las causas de shock también pueden un shock séptico, ¿no? El traumático, ya sea por hipovolemia, por inflamación en caso de pancreatitis, el shock cardiogénico, todo esto van a producir mediadores inflamatorios, ¿no? Que van a llevar a una disfunción celular. En las etapas del shock tenemos un shock compensado, progresivo e irreversible.
Le mencionaba que por aquí en el recibe, por más de que le pongan de toda la última droga del mundo, el paciente se va a morir. Entonces, tenemos que en la fase compensada son los primeros 30 minutos, ¿no? Si es hemorrágico puedes actuar, transfunde sangre, si es por varices esofágicas, la sonda de Schoenstacken hasta que le hagan las ligaduras, o si es del estómago, no cauterización, parar ese sangrado, ¿no? Aquí las reservas de fosfato de alta energía disminuyen mucho en los grados intensos de shock. Luego viene el shock progresivo, ¿no? Que ya en ese caso ya ha pasado 1 hora y media, por lo menos. Ya hay cambios, ¿no? Que deterioran al corazón. Y al final el shock irreversible, ¿no? Ya por más cosas que hagas, ya es imposible ya retornar al paciente. En la fisiopatología del shock hipovolémico, ya por pérdidas, ¿no? Sangrados, ¿no? Vamos a tener mecanismos compensatorios, ¿no? Cardíaco, va a aumentar la frecuencia cardíaca a nivel de hipotálamo, se va a liberar la hormona antidiurética, ¿no? Para que el paciente ya no orine, ¿no? Y tenga más sed y tomar más agua. A nivel de intestinos, piel, va a haber una vasoconstricción, ¿no? Para pasar toda la sangre a los órganos, ¿cómo se llama?, más importantes, ¿no? A nivel hepático también hay vasoconstricción, ¿no? Tenemos respuestas, mecanismos para mejorar compensar parte del shock hipovolémico. Clasificación del shock, entonces tenemos hipovolémico, obstructivo, ¿no? Y que se puede deber a un taponamiento cardíaco, una tromboembolia pulmonar, un neumotórax a tensión, distributivo, que es ocasionado por una distribución anormal de la sangre, ¿no? Y un retorno insuficiente al corazón. Nuestros vasos sanguíneos están ya no funcionan y todo está, digamos, como dicen, posado afuera, ¿no? Y no hay un buen retorno. Entonces, hay una vasodilatación descontrolada, con una extrema permeabilidad vascular o combinación de ambas, ¿no? Esto se puede ver, ¿no? En casos de shock neurogénico, shock anafiláctico, shock séptico. Y el cardiogénico es por falla del corazón. Entonces, eso es un mismo cuadrito para ver las fisiopatologías. En el shock hipovolémico, hemos visto, ¿no? Por una hemorragia, por traumas, por un tipo de cirugía, quemaduras, distributivo, vasodilatación, shock neurogénico, anafiláctico, séptico, cardiogénico, ya sea por un infarto, una falla cardíaca, arritmias, y el obstructivo, ¿no? Neumotórax a tensión, tromboembolia, un tumor cardíaco, un taponamiento. Entonces es un paciente gran quemado, ¿no? Los tipos de shock, como mencionábamos, cardiogénico, falla de bomba, hipovolémico es el contenido, el distributivo el continente. Ya, este es otro gráfico, ¿no? Para ver las causas del shock. Vemos que el 62% de las causas de shock viene a ser distributivo y se deben a un shock séptico. Pues imagínense la cantidad de infecciones que tenemos que esto lleva al paciente. ¿Qué más? Tenemos un 16% de causa cardiogénica, un 16% hipovolémico, un 2% obstructivo y tenemos un 4% distributivo que no se debe a sepsis. ¿Ya? ¿Qué más? Como mencionamos, en el shock hipovolémico, ¿no? Es por causas de hemorragias, lo vamos a ver, traumas, pérdidas gastrointestinales, pérdidas retroperitoneales, depresión del volumen. Luego, los estadios del shock hipovolémico, ¿no? Eso va a depender también de la cantidad del volumen que pierde el paciente, ¿no? Si hay unas pérdidas menores a 750, o si es de 750 a 1500, o si es de 1500 a 2000 o mayor de 2000, ¿no? De una forma indirecta vamos a ver que las funciones vitales, la frecuencia cardíaca, cómo se va a alterar. A mayor pérdida de sangre, hay mayor taquicardia, ¿no? Hay mayor taquicardia, por lo tanto la presión arterial va a disminuir o no lo van a sentir, ¿no? El pulso palpatorio. Y vamos a ver que el riñón funciona, ¿se acuerdan? Vasoconstricción, ¿no? Entonces ya no va a orinar el paciente. Entonces cuando ustedes se encuentren un paciente con hipotensión, pregunten, señor, ¿ha orinado? No, doctor, ya no orina, ¿no? ¿Cuánto está orinando? Porque es una maneras indirectas de ver cómo está el estado de la hipovolemia del paciente. ¿Qué más? El estado mental, ¿no? Se vuelve más confuso, letárgico ese paciente, más si son adultos mayores. El shock anafiláctico, ¿no? Es pacientes alérgicos,
de repente no saben, o si saben y ustedes le pusieron una droga para la cual es alérgico, ¿no? Hacen un shock anafiláctico, cursan con angioedema, ¿no? Los párpados hinchados, la naricita. ¿Cuál es la principal preocupación? Hacen un edema de glótino, así como se hinchado esto, se hincha acá y ya no respira, ¿no? Se muere el paciente por asfixia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no?, qué tipo de shock es, ¿no? Hay que ver la edad del paciente, hay que ver si hay un tipo de enfermedad persistente, la velocidad de presentación del shock. Diagnóstico temprano es un pronóstico mejor, porque si no, ya si es un diagnóstico tardío, por más maniobras que hagan, es un punto de no retorno, el paciente se muere. Y efecto de drogas también. Entonces acá vemos el angioedema, ¿no? Acá en los labios, ¿no? Esta niña, y miren, esto es como su basal, ¿no? Y después que se llevó una picadura de avispa o comió un marisco, hizo su shock anafiláctico, ¿no? ¿Qué más? Dentro de las manifestaciones clínicas tienen que verse que está pálido, porque si está pálido puede ser un shock hemorrágico, que no lo están viendo, está sangrando, ¿no? Y ustedes no lo ven todavía. Si hay lesiones cutáneas, el estado mental, cómo están los signos vitales, si los pulsos están presentes, disminuidos o ausentes, el flujo renal. Los patrones hemodinámicos, ¿no? Esto ya es más adelante y todavía no lo van a ver ustedes. El shock cardiogénico, ¿no? El shock cardiogénico es cuando hay un infarto cardíaco, ¿no? Entonces va a haber una hipotensión persistente con hiperprotección tisular, y por más que ustedes, si no han sospechado que es un infarto del corazón, ustedes, uy, es hipovolémico, le ponen más volumen, y lo congestionan al paciente, peores. Entonces aquí vemos que el volumen intravascular está normal. La clínica hay hipotensión, taquicardia, oliguria, frialdad distal, alteración del estado mental, ¿no? Estos son parámetros, ¿no?, de la presión arterial sistólica menor de 90, o el índice cardíaco. Estos ya son, ¿no?, compresión venosa central que se mide en esto. ¿Qué más? Las causas, aquí tenemos un listado de causas de shock cardiogénico. Luego el distributivo, habíamos visto que el más frecuente es el séptico, que lo van a ver en adultos mayores, ya sea por una infección urinaria, neumonías, ¿no?, pies diabéticos, escaras, un síndrome de shock tóxico, anafilaxia, neurogénico. Endocrinológico también puede causar una crisis adrenal. Por fármacos como el nitroprusiato, el cianuro también puede causarlo. En la anafilaxia, el paciente, vamos a ver con la angioedema, los ojitos, la nariz, la boca, van a venir con hipotensión también y pueden hacer paro. Entonces, cuando usted, el interno, es el primer que va a ver al paciente, porque el asistente está ya derramando a otros y ven ahí que ya hinchado, shock anafiláctico directo, trauma shock, para ponerle su adrenalina, corticoides. ¿Qué más? Esto puede asociarse en el shock anafiláctico, náuseas, vómitos, ¿no?, disnea. Shock distributivo por sepsis, en este caso vamos a tener la historia que el paciente tiene, no sé, tos con expectoración, si hay diarrea, si hay dolor o dolor para orinar, y el paciente va a venir con fiebre, ¿no? Entonces eso te va a indicar que hay un foco infeccioso. Entonces el shock séptico hay que saber dónde es la infección, porque de acuerdo al tipo de infección vas a dar el tratamiento antibiótico. Imaginen que es un germen resistente y ya se sabe, ¿no?, por historia clínica, pero ustedes no le preguntaron, le dan un antibiótico sencillo y nada, no sale del shock séptico y ya entra a una fase de no retorno. Entonces para esto tenemos una escala, un score del Wick-SOFA, que es rapidísimo: frecuencia respiratoria de más de 22, alteración del estado mental y presión arterial sistólica menos de 100. Con eso hace un score de Wick-SOFA rápido. Incluso tiene una calculadora ahí, ¿no?, que nos va a dar el pronóstico también del paciente. Entonces, un shock séptico hay que ver cómo se llama, a qué causa se debe, para poder dar un adecuado tratamiento antibiótico. Aquí tenemos los signos y síntomas de un paciente con shock séptico. Aparte de la fiebre, ¿no?, va a estar taquicárdico, taquipneico, alteración del estado mental, va a cursar también con hilio. Vamos a avanzar para llegar al caso clínico, ¿ya? El shock obstructivo, ¿no?, habíamos mencionado que puede deberse también por un taponamiento cardíaco, un tromboembolismo pulmonar, una neumotórax, una ventilación mecánica a mucha presión. Es un paciente que está en ventilación mecánica y el ventilador tiene una presión para inflar los alveolos.
Le ponen demasiada presión y le revientan los alveolos haciendo neumotórax, ¿no? Eso también es otra causa. Entonces el taponamiento cardíaco, acá vemos la fisiopatología, ¿no? Es la acumulación de sangre en pericardio. Entonces sabemos que es un espacio virtual en el cual el corazón hace sístole y diástole, y si esto se llena de sangre o un líquido, pericarditis tuberculosa, tiene ahí medio litro, ya no va a poder hacer esto, ¿no? Hace un pedacito, entonces hace un taponamiento cardíaco, entonces hay una disminución del volumen latido, elevación compensatoria de la presión en la aurícula derecha, esto va a llegar a un momento de llenado diastólico del ventrículo derecho, ¿no? Desplazamiento del septum a la izquierda, ¿no? Esto al final lleva a un gasto cardíaco disminuido, isquemia miocárdica, se hace infarto, hipotensión, acidosis. Signos agudos del taponamiento, presión arterial baja, elevación de la presión venosa central, ruidos cardíacos apagados, como tienen acá, no se escucha bien. ¿Qué es la presión venosa central? ¿Saben qué es la presión venosa central? Ponemos, aquí le he puesto una vía periférica, cuando han estado mal, un endovenoso o algo. Entonces, esa vía periférica no es algo, es una chiquitita, un catéter chiquito, ¿no? Pero el catéter venoso central es más grande, ¿no? Un promedio de 20 centímetros. ¿Cuánto tendrá de luz? 3 milímetros. Entonces entra por la yugular hasta la cava superior. Y ahí se mide la presión, ¿no? ¿Qué más? En el tromboembolia pulmonar, ¿qué va a haber? Va a haber una sobrecarga aguda de la presión, que esto al final, esto se debe a un infarto pulmonar, ¿no? Ya sea causado por una trombosis venosa profunda, ¿no? Va a llevar una disfunción ventricular derecha, al final dilatación de ventrículo derecho que compromete el izquierdo, disminución de la precarga, disminución del gasto cardíaco, hipotensión arterial, disminución de la perfusión coronaria y se cerró el círculo vicioso, isquemia. Tenemos scores para el tromboembolismo también. Neumotórax, entonces, qué sé yo, es un paciente que de repente tiene bulas, ¿no? Algunos tienen bulas congénitas, van reventando a cada rato, le va a dar la historia de bulas congénitas, o de repente es un paciente que tiene tuberculosis, ¿no? Entonces van a ver, cuando lo auscultan que no hay pasaje del ruido, solo escuchen un emitor y el otro es vacío, le percuten y es hipersonoro, ¿no? Entonces, a diferencia de que cuando no escuchan por un derrame es mate, ¿no? Le toman la plaquita, ¿no? Y todo negro, por un neumotórax. Entonces acá tenemos lo que vamos a encontrar en el examen físico, ya, este caso clínico. Entonces el otro pacientito continúa sangrando y ya está hipotenso, no le encuentra presión. ¿Qué diagnóstico es? Un shock hipovolúmico, ¿no? Entonces hay que reponerle volumen, pasamos volumen, cristaloides, le trafundimos sangre y va a mejorar. Y hay que hacerle una proctoscopía, porque si hay que cauterizar, mientras no cauterizamos va a seguir perdiendo, ¿ya? Este otro caso es una paciente mujer de 28 años, sin antecedentes de importancia, que empieza a usar anticonceptivos orales, ¿no? Y al llegar a Lima, desde un viaje interprovincial de 10 horas, sufre un dolor torácico intenso, disnea súbita, acude a la emergencia, ¿no? Presión con 70-40, mira, taquicárdica, taquineica, saturando 78%, fío ambiental, fío 21%, cianótica, diaforética, murmullo vesicular disminuido en ambos campos con sus crepitantes difusos, ruidos cardíacos taquicárdicos, pulsos periféricos débiles, casi ausentes, ¿no? Encefalopática y no hay signos meningios ni de focalización. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? A ver, ¿se acuerdan signos, síntomas? Síntomas, lo que me refiere el paciente. Signos son lo que yo objetivo. ¿Qué síntomas tiene? Entonces, yo imagino que esta niña o esta señorita ha sido auxiliada por alguien. Entonces pregunto, ¿no? Pregunto qué cosas más, o sea, la persona que estuvo a su alrededor, qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué pregunta le haría? Entonces, eso es parte de la anamnesis, porque, o sea, ella está llegando, la persona, el interno hizo la historia y dice dolor torácico, viene súbita, hay que ampliar más, ¿no? La persona que estuvo a su costado, la que lo auxilió, qué fue lo que presentó, ¿no?
La persona se fue, señor, ¿qué fue? ¿No? Deprende, no sé, ella, me duele, le faltaba el aire, ¿no? Entonces es algo que ha debutado con un dolor torácico. Entonces el síntoma fue dolor torácico, ¿no? Y falta de aire, que en este caso es la disnea. Esos serían los síntomas, ¿no? Y sangrado, ¿no? ¿Hubo sangrado? No, nada de sangre, no hay una pérdida de sangre. Entonces estamos viendo que el contenido, el intravascular, no se afectaba, ¿ya? No se afectaba el contenido. Dolor torácico, ¿qué puede ser? ¿Puede ser bomba? Puede ser bomba, ¿no? A ver, doctora, ¿qué signos tenemos? Entonces, este paciente tiene una signología más florida, más rica, ¿no? Tenemos hipotensión, taquicardia, taquimia, desaturación, esta cianótica, diaporética, tiene sus crepitantes difusos, los pulsos ausentes y la parte neurológica, ya, o sea, ya ella está desorientada, no dice nada, o sea, está encefalopática, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestro grupo de signos y síntomas y vamos a armar el diagnóstico sindrómico, ¿no? ¿Qué diagnóstico sindrómico sería? Por eso es muy importante sacar todos estos datos, porque si no conoces los datos, no relacionas, ¿ya? Entonces ustedes están en ese ejercicio mental, ejercicio de sacar anamnesis, tienen que ser ustedes bien acuciosos, sacar bastante datos, a ver, ¿qué diagnóstico sindrómico tendría? Es una buena opción, shock cardiogénico. ¿Qué otro síndrome? ¿Cuántas clases de shock teníamos? A ver, revisa aquí. Son 4, ¿no? Cardiogénico, distributivo, obstructivo y hipovolémico. Ya. A ver, cardiogénico puede ser, es una buena respuesta porque tiene dolor torácico. ¿Hipovolémico puede ser? No nos ha referido pérdida de sangre. ¿Distributivo puede ser? Podría ser también, no lo sé, por eso vamos a tener ¿obstructivo puede ser? A ver, ¿por qué puede ser? Miss Kobayashi. Itoro. ¿Ves? Entonces es muy importante que ustedes hagan una buena anamnesis, pregunten más. Entonces, muy bien, es un shock de tipo obstructivo, ¿no? Por una tromboembolia pulmonar. ¿Y qué tenemos para tromboembolia? Que la paciente estaba usando anticonceptivos orales, que es un factor procoagulante para que haga coágulos en las venas, sobre todo una trombosis venosa profunda. Si a esto le agregamos que está en una éxtasis venosa, porque un viaje interprovincial está 10 horas sentada, no había una buena circulación, éxtasis, procoagulantes, trombos, se disparó el trombo y una disnea súbita, dolor torácico intenso, ¿no? Y llegó con shock. Entonces, si no hacen una buena anamnesis, no toman un buen examen, no van a poder, llegar a un buen diagnóstico sindrómico. Y si pensaban que era un shock hipovolémico, un shock hipovolémico, le transfundimos sangre y por la cura no se va a solucionar. ¿Cuál es el tratamiento de una tromboembolia pulmonar? Hay que dar anticoagulantes, destruir ese trombo, que es una fibrinolisis. Es otro tipo de tratamiento, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora van a tener con el solar, ¿ya?